contrario a lo que probablemente se asume en la banalización del tema del riesgo, en la banalización del tema del cambio climático, hay que asumir la referencia desde el punto de vista de la causalidad de lo que tiene que ver precisamente con el riesgo, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad que tengamos y lo que tiene que ver con la referencia a por qué podemos estar discutiendo en este momento en el mundo con mayor fuerza o menor fuerza lo que tiene que ver con precisamente la vulnerabilidad y el riesgo con que tienen nuestras poblaciones. Esto es un aspecto que probablemente pasa de lado y quiero insistir en el tema de la banalización. Normalmente se trata de hacer una referencia como si el problema fuese sencillamente un problema cultural, como si sencillamente se tratara de formarnos y educarnos para atender la situación de riesgo, de simplemente agarrar y hacer campañas educativas de cómo atender una situación de riesgo. Yo adrede, en un espacio y seguramente de manera provocadora, quiero decir, provocadora porque estamos arrancando el seminario, estamos arrancando el evento, viene ahora el ministro Reverol y va a hacer la instalación propiamente de la actividad, que eso no es suficiente. No es en lo más mínimo suficiente con las campañas de comunicación, no es suficiente con la campaña cultural, no es suficiente con que tengamos un mayor nivel de conocimiento y un mayor nivel de formación en nuestras escuelas y en todos los espacios educativos sobre lo que significa el problema del riesgo desde el punto de vista de la atención y la contención desde el punto de vista social. Hay que hacer el señalamiento, hay que hacer el acuso del problema social que ha originado las mayores condiciones de riesgo en el planeta. Si nosotros, por ejemplo, vemos pasar las temporadas de huracanes y sencillamente decimos, vamos enumerando uno tras otro huracán y vamos diciendo, no, este fue más fuerte que el otro, este es lo que generó tal devastación, y no asumimos la relación profunda que tiene el cambio climático con que cada vez tengamos periodos y recurrencias distintos desde el punto de vista de los fenómenos que estamos teniendo, sencillamente no estamos haciendo nada. Los discursos que ahora recientemente se dieron en la Organización de Naciones Unidas tienen que ser de alguna manera una lección al planeta. Cuando se para ahí, por ejemplo, Dominica y dice lo que está pasando, cómo se fueron los techos de las casas, cómo quedan prácticamente 74.000 habitantes de un país prácticamente a la intemperie, cómo algunos países, esos imperios que no firman un solo protocolo vinculado al tema del cambio climático, no firman uno solo, y sin embargo se ufanan de sus modelos de desarrollo, los modelos de desarrollo que han llevado prácticamente a la destrucción del planeta. Y lo que mandan en vez de ayuda, lo que mandan es supuestamente migajas. Lo que hablan es precisamente de la falta de conciencia que existe sobre un problema tan grave. Conciencia tiene el pueblo de Venezuela, el pueblo bolivariano, que ha enviado en cualquier circunstancia las ayudas humanitarias en las condiciones que sea, con las dificultades que tengamos, con la precariedad económica que tengamos. Ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional, nuestro pueblo, diciendo que estamos presentes, solidarios en cada uno de estos temas. Ahora bien, el cambio climático. Todo el mundo habla del cambio climático. Bien, ¿y qué se hace en función del cambio climático? ¿Cuál es la acción concreta que se hace? Cuando hablamos de riesgo, cuando decimos, no, lo que pasa es que el borde de las quebradas hay riesgo de deslizamiento, o cuando vemos una ladera, describimos perfectamente, cualquiera de los compañeros describe perfectamente, aquí está la cicatriz de despegue, esto es un nicho de desprendimiento. Ay, ¿qué pasa con eso? ¿Cuál es la acción concreta que se hace? Venezuela tiene hoy una de las acciones concretas más contundentes que existe en todo el planeta, vinculado al tema del riesgo, y tiene que ver con el cambio del modelo social, el cambiar las variables de localización de la población en las ciudades, el asumir que no pueden existir espacios de uso del suelo vinculados a la renta y que el que es pobre que vaya para allá, para el espacio que tiene uso marginal de la renta, y sencillamente el resto quede a la intemperie. ¿Qué fue el Katrina allá en el imperio? ¿Qué fue lo que dijo Katrina, aquel huracán, cuando se generaron las inundaciones precisamente en Nueva Orleans? ¿Fueron acaso las viviendas de las personas con mayor nivel pudiente los que se vieron afectados? ¿O fueron acaso las viviendas de los negros en las partes deprimidas las que fueron precisamente inundadas?
¿No hay acaso una correlación directa desde el punto de vista de la localización en el espacio, las condiciones sociales y los niveles de afectación vinculados al riesgo? Venezuela es el país que le ha puesto de manera contundente un paro con políticas estructurales al tema del riesgo. Y uno de ellos tiene que ver con la Gran Misión Vivienda Venezuela como reordenamiento del sistema urbano nacional. Nosotros en estos años, en los 3 años que han pasado, con nuestras mayores dificultades económicas y los 3 años que están por venir, vamos a llevar a cero el déficit de vivienda. ¿Cuántos países del mundo pueden decir que van a llevar a cero el déficit de vivienda en 6 años? Pero ese déficit de vivienda que vamos a llevar a cero significa un reordenamiento también del espacio urbano. Significa una oportunidad para tener una vitrina a nivel del mundo, que los compañeros del PNUD, de las organizaciones internacionales, vean la vitrina que en Venezuela se muestra de cómo puede existir un modelo distinto desde el punto de vista de la organización del espacio y de la organización del espacio urbano. Por instrucción del presidente de la República se ha redactado ya el reglamento y probablemente, compañero Reverol, demás compañeros, podría ser un momento importante para avanzar con esta iniciativa. Venezuela tiene listo ya el reglamento de equipamiento urbano socialista para las ciudades. Ese reglamento de equipamiento urbano reconoce dónde está la escuela, cuáles son las variables de diseño de la escuela, cuáles son las variables de diseño del CDI, del barrio adentro, cuáles son las variables de diseño del espacio público, cuáles son las variables de diseño de la cancha deportiva. Y esas variables de diseño tienen que incorporar de una vez por todas las variables del riesgo, incorporadas desde el punto de vista de la pretensión y mitigación en cada una de las comunidades. Es una oportunidad histórica. ¿Cuántos países del mundo pueden decir que van a reorganizar el 40% de sus ciudades en 6 años? Y que están definiendo las variables, cómo se organizan esas ciudades. ¿Cómo es Ciudad Caribia? ¿Cómo esperamos que sea cada uno de los urbanismos que tenemos? Debe tener intrínsecas estas variables de diseño. No es cualquier cosa la que estamos hablando. Este seminario, este evento, no solamente debe ser para la reflexión, si me permite, compañero ministro Reverol, hacer la referencia. No solamente debe ser para que los compañeros invitados internacionales puedan mostrar las reflexiones que se tienen en cada uno de los países. Debe ser también un espacio para la denuncia. Debe ser un espacio de la denuncia de la causalidad que lleva precisamente a las condiciones de riesgo. Y debe ser un espacio para lo concreto. Yo invito a que en alguna oportunidad que se tenga, vayamos a los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y veamos en esos urbanismos cómo están haciendo una condición distinta desde el punto de vista de la ocupación del espacio. ¿Qué nos falta ahí? Nos hace falta la variable económica, nos hace falta la localización del empleo, nos hace falta que el empleo localizado esté vinculado al espacio de residencia para que las variables desde el punto de vista de la movilidad de las ciudades completamente cambien. Venezuela puede decir hoy que independientemente de las dificultades económicas que estamos atravesando, independientemente de la guerra económica que nos aqueja, independientemente de la agresión que nada más y nada menos el imperio norteamericano ha definido sobre Venezuela, nosotros podemos decir que sobre el riesgo, sobre el cambio climático, nosotros no tenemos simplemente una posición enunciativa, tenemos una posición activa, que nuestra población más nunca va a estar vulnerable, que nuestra población más nunca va a estar a la intemperie. Nuestra población está cobijada por el manto de la revolución. Buenos días.